Estimados televidentes, bienvenidos a Tecnología en Acción, el programa del INTA para la comunidad. Le doy la bienvenida a quien me acompaña en este programa, al ingeniero Luis Acuña. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Fito, ¿cómo andás? ¿Todo muy bien? Muy bien, un gusto en saludarte. Bueno, muchas gracias. Hoy tenemos un programa muy interesante en el cual vamos a ver dos temas en realidad. Uno tiene que ver con la producción de frutas y hortalizas y también animales de granja. Y después vamos a ver sobre la compactación y erosión del suelo en un bloque, y en el siguiente bloque vamos a ver cómo prevenir la compactación y cómo combatir la erosión del suelo. Así que cuando vos quieras, Fito, podés presentar. Entonces le pedimos al señor director para ver la primera nota del programa. Reicher Alvicio, estamos en picar caballito blanco. Este caballito blanco, sí. Tarumá, sí. Y tenemos la huerta hace, qué sé yo, casi fin de junio empezamos, sí. O sea que se plantó la primera verdura, sí. Y bueno, ahí fuimos preparando la huerta y después era dura la tierra porque queremos ver asada y con pico y... ¿Esto anteriormente fue un pinal, una calipto era, y después potrero también, sí. Sí, pisoteado, era duro y bueno, ahí sembramos y... ¿Qué abonos fueron poniendo? Y esterco de oveja. 22 por 25 creo que algo así es, sí, sí, bien común. Porque el rabanito eso tiene que, en cuarto creciente hay que sembrar, porque si no cría toda hoja nomás, sí, sí. Y el repollo nunca miramos, qué sé yo, cualquier época se siembra, sí, sí. Y la remolacha hay que plantar igual que el rabanito, eso antes de luna nueva, ¿viste? Que por lo menos una semana y media, dos, antes de la nueva, o sea, cuando entra en cuarto creciente, sí. Y igual que la lechuga, no, la lechuga, qué sé yo, cualquier momento se siembra y después cuando es para repicar, se repica nomás, sí. Tenemos distintas variedades, pero sí. Y ahora no se come más, porque ahora la lechuga ya pasó ya la época de... Sí. Y ya muy poco, y ya le damos el chancho, y como no se pudo vender bien, o sea, no hay ni salí vender, porque como era tarde, para la lechuga para vender tiene que tener temprano en el invierno, bien en frío. Porque ahora lleváis semachita y ya no se venden más bien. Sí. ¿Y ahora para verano qué está preparando? Porque veo que ahí tiene... Tomate y chaucha y pepino, zapallito un poquito, sí, sí. ¿Y la sandía hizo justamente en las bandejas para poder sembrar antes, cuando había peligro de helada todavía? El peligro de helada, sí, sí. Sí, ese trajo mi hermana también, me dio la semilla. Sí. Y además de la huerta, ¿ustedes qué otros cultivos hacen? Mandioca, un poco maíz, un poco animal y el resto industria, sí, fábrica. Bueno, de animales, ¿qué es lo que ustedes crían para el autoconsumo? Gallina, chancho, pato tenemos. Ajá. Y algo de vaca también, sí. Se vende un poco también y después se come, o sea, utilizan la casa de lo que se puede y sí. Ojalá que todo plante y que produzcan, ¿cierto? Es importante. Bien, ahí pasaba el señor Alvicio Reicher. Él nos comentaba cómo realiza la producción de hortalizas. Y vos sabés, Fito, yo te quería contar que hace un par de años atrás estuve viendo las estadísticas. En nuestra provincia, la demanda de hortalizas frescas es de más de 47 kilos per cápita. De manera que es una producción que día a día va aumentando, ¿no? Y cada vez se reproducen más este tipo de productores, ¿no? Que empiezan con una producción, como él decía, por ejemplo, con los rabanitos, y después va agregando otra hortaliza a su producción. Sí, pero además una característica de nuestra provincia, ¿no? Lo vemos por ahí programa tras programa, a los colonos que estamos visitando, el tema de la diversificación productiva, cómo
se autosustentan Exacto. muchas familias con la diversificación. Claro, y van aumentando los rubros, ¿no?, de producción. Tal cual, así veíamos, por ejemplo, que tiene granja, en Así general es. tiene animales, tiene huerta, así Así que es. muy interesante. Así vamos a la primera pausa del programa y enseguida volvemos con Tecnología en Acción. Ahora en este segundo bloque de Tecnología en Acción vamos a presentar a nuestro colega, el ingeniero Norberto Parr. Él también es profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y nos va a hablar sobre la compactación y erosión del suelo. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de compactación de suelos, que desde el punto de vista agronómico la compactación en realidad es un inconveniente que se genera debido a que es un proceso que termina afectando algunas propiedades del suelo, afectando el funcionamiento y por ende genera un problema de degradación de suelo, ¿no? En cambio, si uno lo mira desde la construcción de caminos, es lo más deseable, ¿no? Lo que se busca justamente es generar la mayor compactación posible para estabilizar el camino. Pero nosotros hoy lo que vamos a hacer es verlo desde el punto de vista agronómico y lo vamos a plantear como un problema, digamos, ¿no? Para entender lo que es el proceso de compactación, me parece que es importante iniciar la charla hablando un poco de cómo está constituido el suelo. El suelo, si uno toma una porción de suelo, ¿con qué se encuentra? Que tiene partes sólidas que más o menos representan alrededor del 50% del volumen. Esa parte sólida está constituida por partículas de arena, limo, arcilla que provienen de la meteorización de la roca que dio origen a ese suelo, más una parte orgánica que en promedio se suele tomar como que representa un 5%. El resto de ese volumen en realidad es todo un espacio poroso, que son huecos que quedan entre los agregados del suelo, entre las partículas individuales del suelo. Entonces, el proceso de compactación en realidad, ¿qué implica? Cuando uno sobre el suelo, que tiene esa constitución, ¿no es cierto?, que tiene esa parte sólida combinada con los espacios porosos, uno ejerce una fuerza externa que puede ser el tránsito de una maquinaria, puede ser el pisoteo de animales, en condiciones no adecuadas, lo que se produce es el aplastamiento del suelo. ¿Qué significa esto? De que se genera una densificación, disminuye justamente el volumen total de poros que tiene ese suelo. Cuando uno toma un suelo, los tipos de poros uno los puede clasificar en distintos tamaños, ¿no? En macroporos, mesoporos y microporos de acuerdo al diámetro de los poros. En realidad, con la compactación lo que nosotros estamos haciendo es perdiendo volumen de aquellos poros que son los más gruesos, los más grandes. Justamente que es la porosidad responsable de generar el ingreso del agua al suelo. Cuando llueve, el agua ingresa al suelo a través justamente de estos macroporos, que son poros que generalmente están por encima de 0,05 milímetros hacia arriba, se consideran macroporos. Y la compactación lo que se lleva, digamos, es parte de esta porosidad. Al generarse ese aplastamiento del suelo, se pierde esa porosidad, que es la más adecuada para el ingreso del agua, pero también para el intercambio de aire con la atmósfera, ¿no? Porque todos los organismos vivos que están dentro del suelo necesitan oxígeno para vivir. Entonces, estos macroporos son los responsables de generar ese intercambio gaseoso entre el aire del suelo y el aire atmosférico. Los tipos de compactación que se pueden generar. Nosotros podemos encontrar tres tipos de compactación.
una compactación superficial, que es la que generalmente nosotros percibimos o vemos más fácilmente. ¿Por qué? Porque es producto del tránsito de maquinarias, de camiones, de vehículos, tractores, por ejemplo, o también por el pisoteo animal. Entonces se genera como una costra superficial donde se pierde esa macroporosidad y son suelos que tienen, digamos, aumenta muchísimo el riesgo de erosión hídrica. Porque al perderse esa porosidad capaz de infiltrar el agua, ¿qué va a pasar? El agua no puede ingresar y el riesgo de que haya escurrimiento superficial aumenta terriblemente. Después hay otra compactación que se genera un poco más en profundidad, que es una compactación subsuperficial poco profunda, que en realidad ya es más complicada de percibirla o de detectarla. ¿Por qué? Porque ya se produce aproximadamente a unos 15-20 centímetros de profundidad. ¿Generada porque cuando nosotros usamos algún implemento para laborear el suelo, para roturar la tierra, previo a un cultivo o para controlar malezas? Si ese implemento, lo más típico, el ejemplo más típico es la rastra de discos, mueve el suelo hasta 15 centímetros, siempre el implemento se termina apoyando sobre el suelo a esa profundidad. ¿Qué va haciendo? Con el pasaje del implemento, año a año, lo que va haciendo es va sellando los poros, ¿no es cierto? Y generando esta costra a esa profundidad. Que también es un problema terrible porque uno tiene unos 15-20 centímetros de suelo suelto, ¿no es cierto? En forma antrópica, digamos, ¿no? Artificial por el efecto del implemento. Y entonces uno lo percibe como suelto, ¿no? Y como que el agua ingresa fácilmente. Pero el problema es que esa agua, una vez que supera ese espesor, se encuentra con la capa densificada, con la capa compactada, que nosotros normalmente lo llamamos piso de arado. Que de vuelta, como el agua no puede seguir moviéndose en profundidad, esa primer capa superficial se empieza a saturar de humedad y el agua que no puede ingresar empieza a generar escurrimiento superficial. Después hay otro tipo de compactación que es así, es mucho más difícil de detectar porque se produce ya a 40-50 centímetros de profundidad y se genera generalmente en la actividad forestal. ¿Por qué? Porque la actividad forestal, generalmente todos los implementos, maquinaria que utiliza son de mucho peso, se habla de toneladas. Ese peso se transmite a través de las partículas del suelo y lo que hacen van compactando, ¿sí? Van quitando porosidad del suelo a esa profundidad. ¿Por qué a esa profundidad? Porque realmente en los suelos nuestros de Misiones, que son muy arcillosos, retienen mucha humedad. Y ese suelo, cuando al tener arcilla, se vuelve muy plástico, y algo plástico es algo que se deforma y no vuelve a su condición anterior. Y es lo que ocurre en nuestro suelo. Como esos suelos tienen mucha arcilla a esa profundidad, retienen mucha humedad, se transita con estas maquinarias pesadas y es imperceptible, pero van generando esa compactación a medida que pasa el tiempo, ¿no? Es como una compactación que se va acumulando. Y eso es un inconveniente con la cual se encuentra la actividad forestal, que después de X cantidad de rotaciones forestales se empieza a detectar este problema a esa profundidad. Que obviamente, ¿en qué repercute? Nuevamente, en que dificulta el movimiento del agua en profundidad, ¿no? Es como que cada vez se satura más rápido y si no logra el suelo tener la capacidad de permitir que el agua que cae ingrese totalmente, va a empezar de nuevo a haber escurrimiento superficial con el riesgo de erosión que habíamos conversado. ¿Cuáles son las condiciones predisponentes, ¿no? Que favorecen el problema de compactación? Obviamente que cuanto más desnudo, más descubierto está el suelo, más predisponente está. ¿Por qué? Porque no tiene ningún elemento que genere como un amortiguador del efecto de la maquinaria o implemento que esté transitando sobre el suelo. Otra cuestión es el tema del contenido de humedad. Cuanto más húmedo está el suelo, más se favorece la compactación. ¿Por qué? Porque el suelo adquiere una condición de plasticidad y adhesividad, ¿no? Porque tenemos suelos muy arcillosos, son suelos que retienen mucha humedad y a partir de cierto contenido de humedad se vuelven plásticos. ¿Qué significa esto? Que si uno lo transita, uno ve cómo queda la huella, ¿no? Y al ser plástico no vuelve a su situación anterior, ¿no es cierto? El contenido de materia orgánica. La materia orgánica es un muy buen
componente del suelo que amortigua mucho el problema de la compactación. Cuanto menos materia orgánica tenemos, más posibilidades tenemos de que el suelo se compacte. Obviamente que también tiene que ver con el peso de las maquinarias o implementos que estemos utilizando. Cuanto más pesado, obviamente más probabilidades tengo de generar compactación. Otra cuestión es el número de veces que uno transita sobre el mismo lugar. Si aumenta el número de pasajes sobre el mismo lugar, obviamente que la compactación se va a ir incrementando. Ahora, es importante comentar lo siguiente. ¿Por qué? Porque si el suelo está en un contenido, está descubierto, está en un contenido de humedad no adecuado y uno transita, se ha determinado de que el nivel de compactación con la primer pasada ya representa más o menos un 50 a 60% del total de compactación que uno puede generar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un terreno y voy a transitar por todo el terreno, con la primer pasada, si la humedad no es la adecuada, ya estoy generando un 50-60% de pérdida de ese volumen de poros gruesos, grandes, que eran los poros deseados. Veíamos la nota lograda al ingeniero Norberto Parr, quien nos hablaba de los efectos de la maquinaria principalmente sobre la compactación de suelo. Pero ahora es el momento de ir a una breve pausa y al regreso vamos a continuar con la segunda parte de esta nota. La seguridad y soberanía alimentaria es uno de los pilares de nuestra política institucional. Desde el ProHuerta, un programa de autoproducción de alimentos, llegamos a las familias, escuelas y hospitales y a países donde la alimentación es una cuenta pendiente. Gracias por acompañarnos a Tecnología en Acción y ahora vamos a ver en este tercer y último bloque la segunda parte de la nota realizada a nuestro compañero el ingeniero Norberto Parr. Él va a seguir hablando sobre cómo prevenir la compactación y cómo realizar prácticas para prevenir también la erosión del suelo. Algunas cuestiones que se pueden aplicar, digamos, para tratar de evitar la compactación. Siempre tratar de tener el suelo lo más cubierto posible. No solamente para evitar la compactación, en realidad cualquier cobertura que uno le genere al suelo le protege contra las gotas de lluvia, contra el impacto directo de las gotas de lluvia, le genera una protección contra la radiación directa del sol, se conserva mucho más la humedad y si encima uno va a transitar o a aplicar algún implemento, si uno tiene el suelo cubierto, uno genera determinada elemento amortiguador, digamos, ¿no? al efecto. Nunca transitar o laborear un suelo que tiene un exceso de humedad. En ese sentido hay que siempre prestar atención. Si ha llovido mucho y uno sabe que el suelo tiene un contenido de humedad muy elevado, tratar de evitar o transitar o roturar, ¿no es cierto? O laborear el suelo. En lo posible de utilizar siempre implementos lo más livianos posible. A veces eso, claro, uno lo dice, pero el productor ya dispone de su maquinaria, de sus implementos, entonces no es fácil revertir esto. Pero en todo caso, ver de qué manera manejar esto con el manejo de la humedad del suelo, ¿no? Y tratar de concentrar el pasaje del tránsito siempre en el mismo lugar. Entonces uno sabe de que esa huella, por más que se termine de compactar el 100%, solo se compacta esa zona. El resto de la superficie del terreno se mantiene, digamos, en buen estado. Si nosotros hemos generado compactación, ¿qué alternativas tenemos para tratar de revertir el problema? Porque muchas veces ya el problema lo tenemos, ya sea compactación superficial, el piso de arado, ¿no es cierto? Que yo sé que es evidente que me está afectando el buen funcionamiento del suelo. Tengo que tratar de buscar maneras de revertir el problema. Hay maneras que son muy rápidas, ¿no? Que digamos, obliga a utilizar algún tipo de implemento. El típico implemento que solemos usar para revertir ese tipo de problemas es el subsolador o el cincel, que son unas cuñas metálicas traccionadas por un tractor, donde generalmente, depende de dónde está el problema, uno profundiza la aplicación del implemento,
Si uno trata de revertir un piso de arado, hay que por lo menos roturar el suelo hasta 40, 50 centímetros. Obviamente, como yo les comentaba, que en la actividad forestal, si la compactación se da de ahí para abajo, probablemente el implemento, el subsolador, hay que aplicarlo a más profundidad, pero también obviamente va a requerir un tractor o una máquina que tenga mayor potencia. Pero bueno, es la manera de subsanar el problema rápidamente, digamos, ¿no? Y si es una compactación superficial, siempre estamos recurriendo al uso de la rastra de discos. Que bueno, ahí siempre hay que tener cuidado para generar el mejor efecto, el tema de la humedad del suelo. Otra manera de revertir el problema de la compactación sería utilizando algún tipo de vegetación. Pero el tema de que implica cuando uno trata de revertir el tema de la compactación tratando de usar algún cultivo es el tiempo que se tarda en lograr el efecto, porque hay que esperar de que el cultivo se instale, que todo el sistema radicular se penetre en el suelo, que lo vaya aflojando. Entonces muchas veces eso puede tardar unos cuantos años, digamos, ¿no? Si uno quiere volver, digamos, a lograr mejorar el suelo, es como que hay que volver a aplicar probablemente el implemento cada determinados periodos de tiempo, digamos, ¿no? Para seguir generando toda esa macroporosidad artificial para que el agua entre y se genere la necesidad de intercambio gaseoso con la atmósfera, ¿no? Existen metodologías para evaluar el nivel de compactación que tiene un suelo. Una de las maneras más rudimentarias, digamos, pero que si uno logra tener un poco de práctica, es simplemente a través de la pala. Si no, existen métodos que requieren algún tipo de implemento. Uno de los métodos que se utiliza normalmente para evaluar el nivel de compactación es el método del cilindro de volumen conocido, que es un método que simplemente requiere un cilindro de aluminio de un determinado tamaño que se introduce al suelo con un implemento, y lo que se hace es extraer, ¿no es cierto?, el cilindro con el contenido de suelo que quedó dentro del cilindro, se enrasa bien, ese cilindro se lo lleva a estufa y lo que se hace es someterlo a 105 grados hasta peso constante. Entonces uno lo que hace después es dispone del valor de la masa de suelo seco y se conoce el volumen del cilindro. Con eso uno determina la densidad aparente del suelo, que es un cociente entre esa masa de suelo seco dividido el volumen. De valores de densidad aparente que pueden tener los suelos, por ejemplo un suelo de bosque nativo que está en su estado, digamos, natural, sin modificar, la densidad aparente puede tomar valores de 0,8, 0,9, de valores de 1 gramo por centímetro cúbico de densidad aparente. Implica que el volumen total de poros que tiene ese suelo representa alrededor del 63%. Si por ejemplo, la densidad aparente por un problema de compactación llega a tomar un valor de 1.5, ese volumen total de poros cae al 43%. Significa que en ese cambio de densidad aparente de 1 a 1.5 gramos por centímetro cúbico implica que se pierda un 20% de volumen de poros. Otra manera de evaluar, que la verdad que es muy práctico, sencillo y didáctico, es evaluar la infiltración, la velocidad de infiltración, o sea, la velocidad con que ingresa el agua al suelo. Este método es muy simple porque consiste en unos cilindros de PVC, también de un determinado diámetro y más o menos unos 16 centímetros de altura. En uno de los lados se les hace un bisel para poder hacer ingresar la mitad de la altura del cilindro al suelo. Una vez que está colocado el cilindro en el suelo, lo que se hace es verter un determinado contenido de humedad que representa 1 pulgada de agua para esa área de cilindro. Lo que se hace es colocar un plástico, es el equivalente a 1 pulgada de agua, que aproximadamente son 450 centímetros cúbicos, y lo que se hace es con un cronómetro tomar el tiempo que tarda en ingresar el agua una vez que uno retira el plástico y el agua queda en contacto con el suelo. Si uno observa la velocidad con que ingresa en un suelo de bosque nativo, tarda unos pocos segundos, 4 o 5 segundos el agua ingresa al suelo. En cambio, hay situaciones donde se transita sobre el suelo o se aplican implementos y uno a veces puede tardar, la verdad que mucho tiempo
en que ingrese esa agua al suelo. ¿Debido a qué? A que se ha perdido esa porosidad gruesa, entonces uno vierte el agua y el tiempo que tarda en ingresar, la verdad que es muchísimo mayor. Ahí veíamos a Norberto Parr, nuestro colega del INTA de Monte Carlo, hablándonos sobre cómo prevenir la compactación y la erosión del suelo. Dos temas muy importantes, ya que en el último tiempo hemos podido observar en distintos lugares cómo avanza, ¿no?, la erosión. Sí, en realidad el suelo en su conjunto es uno de los recursos más importantes que tenemos. Sabemos que toda la producción se sustenta sobre el suelo. Y bueno, destacar, ¿no?, algunos datos que él nos daba cuando se produce la compactación. Él nos decía, por ejemplo, muy bien explicada la porosidad por el ingeniero Parr. Claro. Y nos decía que un suelo en condiciones normales tiene 63% de poros, es decir, tiene aire, tiene agua dentro. Y se veía muy bien en las imágenes cómo no infiltraba el agua, ¿no?, en el cilindro. Tal cual, y cuando se produce compactación, esa porosidad baja al 43%, con lo cual, ahí ve lo que vos decías, no infiltra el agua, por ejemplo. Claro. Y bueno, y eso es un problema grave, porque ahí es donde luego puede venir la erosión por arrastre, porque el agua no infiltra, entonces empieza a acumular agua cuando llueve y se produce el arrastre de partículas, que es muy grave para nuestros suelos cuando se produce erosión. Y además para los cultivos, nosotros tenemos muchos datos en el INTA, hemos hecho varios trabajos, donde disminuye la productividad, por ejemplo, del pino, que el pino es una especie que se banca cualquier tipo de suelo y bueno, la compactación afecta el crecimiento del pino. Claro, Fito, es muy importante destacar, ¿no?, que hay todo un equipo trabajando en esa área, tal como vos decías, que hay muchos datos ya de muchos años, ¿no?, que se está trabajando en el área de suelos, del área forestal de nuestra experimental. Tal cual, y se está trabajando, ¿por qué? Porque el mismo ingeniero Parr lo decía. O sea, luego recomponer ese suelo cuesta mucho. Se habla, en la literatura habla que en condiciones normales un suelo que se compacta tarda 100 años en recomponerse a la situación normal. Entonces, es decir, muchas veces pasamos con un tractor 2 o 3 veces por un suelo que se compacta, que luego vamos a tener compactado prácticamente por vida. Impresionante. Así que, bueno, de más está decir, excelente la nota que nos brindaba el ingeniero Parr. Así es. Hemos llegado al final de este programa, tenemos que despedirnos y nos reencontramos en 7 días. Hasta la próxima.